Celebramos hoy el Inmaculado Corazón de María. Si ayer hablábamos del corazón de Jesús, hoy vamos a hablar del corazón de su madre, de María. Y el texto bíblico que vamos a reflexionar es Lucas capítulo 2, versículos del 41 al 51. En este texto se narra la pérdida de Jesús en el templo, cuando él tenía 12 años. Cuando sus padres le encuentran, le preguntan por qué les ha hecho eso. Y Jesús les responde con esa frase misteriosa donde dice: ¿no sabían que yo debía ocuparme de las cosas de mi Padre? Una respuesta que sus padres no entendieron. Por eso, a continuación se dice que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Esta es la frase que vamos a comentar porque expresa muy bien el contenido del corazón de María. No se dice que María guardaba estas cosas en su mente, en su cabeza, sino en su corazón. María no era una mujer pensante, sino una mujer amante. No era una mujer que se destacaba por ser muy reflexiva, sino por ser contemplativa. Vamos a intentar entender la diferencia entre ser reflexivo, donde predomina la cabeza, y ser contemplativo, donde predomina el corazón. Las dos cosas son buenas, evidentemente, pero es mucho más completa la contemplación que la reflexión. La contemplación es más interiorizada, es más profunda. La reflexión es más superficial. Mientras que la reflexión hace referencia a los pensamientos, la contemplación hace referencia a los sentimientos. Cuando insistimos mucho en la reflexión, le damos muchas vueltas en la cabeza, predominan las ideas sobre todo. Cuando nos centramos más en la contemplación, la cabeza se aquieta, se silencia y lo que predomina es el corazón, los sentimientos, por tanto, el amor, la ternura. Tendríamos que ser más contemplativos y menos reflexivos. Cuando somos reflexivos, los protagonistas somos nosotros, nuestras ideas, nuestros criterios, nuestro modo de ver las cosas. Cuando somos contemplativos, el protagonista es Dios. Dios es el que guía nuestra vida, como en el caso de María, y nosotros nos dejamos conducir. Intentamos adaptarnos a lo que Dios quiere de nosotros. Mientras que la persona reflexiva se pregunta el porqué de las cosas, la persona contemplativa se pregunta el para qué. Cuando nos preguntamos el por qué, nos colocamos en una actitud un poco desafiante, queriendo entender todo, cuestionando lo que nos pasa y quizás echando la culpa a las cosas, a las personas o incluso a Dios. Cuando nos situamos con la pregunta ¿para qué?, en lugar de buscar los motivos de lo que nos pasa fuera, los buscamos dentro y nos preguntamos ¿para qué me ha ocurrido esto, esta enfermedad, este fracaso, la muerte de tal persona? Y al preguntarme ¿para qué?, me pregunto ¿qué me está enseñando este acontecimiento para mi vida? Evidentemente es mucho mejor preguntarnos ¿para qué? Que ¿por qué? Necesitaríamos pasar de esta actitud reflexiva a la actitud contemplativa. Nuestro mundo valoriza mucho la reflexión y poco la contemplación. Se entiende la contemplación como algo pasivo, como algo que no trae muchos frutos, cuando es totalmente lo contrario. Los frutos vienen
no a través de la reflexión, de darle vueltas a nuestra cabeza, que muchas veces nos confunde, sino a través de la contemplación, de hacer silencio en nuestro interior para entender la voluntad de Dios. ¿Cómo podríamos aprender a ser más contemplativos? Acallando nuestra mente que es esa loca de la casa, como decía Santa Teresa, esa jaula de grillos, donde bullen muchas ideas, donde a veces me confundo con tantos pensamientos. Es mejor la contemplación, callar mi mente, hacer silencio. Y en ese silencio habla Dios. Y en ese silencio yo voy comprendiendo las cosas al estilo de Dios, como hizo María. Que tengas un feliz día, Dios te bendiga.